Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Seguimos enseñando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Y seguimos en la doctrina de Cristo. Seguimos predicando a Cristo, el Hijo, el Mesías, el Salvador, el Señor, la segunda persona de la Trinidad. Y esta vez vamos a meternos en el océano infinito de su palabra, escudriñándola, estudiándola, y así pescar las maravillosas riquezas que hay en este océano que es la Biblia. En la enseñanza anterior vimos, ¿verdad?, la preexistencia de Cristo. Vimos cómo nuestro Señor se manifestó en el Antiguo Testamento mediante cristofanías. Vimos cómo los profetas profetizaron acerca de su nacimiento, acerca del lugar del nacimiento del Mesías, acerca de su concepción virginal, ¿verdad? Y hay un sinnúmero de profecías que se cumplieron en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que vamos a seguir esta línea de enseñanzas y vamos a estudiar todo respecto a su encarnación. La palabra encarnación tiene un significado que es en carne, ¿verdad? Y vamos a ver en este momento el medio que utilizó Dios para que nuestro Señor, para que nuestro Dios viniera a este mundo, a esta tierra. El profeta Isaías, 700 años aproximadamente antes de Cristo, profetizó que cuál sería el medio de la llegada de Dios encarnado. Y este medio fue una virgen. Cita las Escrituras, Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, esta profecía se cumple con la llegada de nuestro Señor Jesucristo por medio de la Virgen María. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero vamos a leer un poco las Escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 22. Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 22. Este evangelio relata el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un niño y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, y esta es la profecía del profeta Isaías: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hay unas frases que llaman mucho la atención con respecto a esta profecía. Dice, antes que se juntase. Esto lo dice el versículo 18. Y esto significa que no habían tenido relaciones sexuales. María, su madre, el pronombre relativo femenino, usado declara que la concepción de Jesús fue de María solamente y no de José. Otra frase dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo, una concepción sobrenatural, no humana, sino por un ser divino. También hace mención de la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, la segunda persona de la Trinidad. Dios se encarnó, un Dios soberano, santo, eterno, inmutable, perfecto, infinito, justo, misericordioso y otros atributos perfectos que tenía. Agregó a estos perfectos atributos el ser humano. Agregó en su deidad la humanidad, porque Él no dejó de ser Dios ni dejó sus atributos. Cristo se identifica plenamente con el género humano. Vamos a ver unas citas bíblicas, por ejemplo, Romanos 8, capítulo 8, versículo 3, dice la Biblia, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, en su humanidad. Aquí la palabra semejanza es crucial, pues indica que Jesús era hombre verdadero, pero no era hombre pecador. El autor a los Hebreos nos da más información acerca de esto en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y cita las Escrituras, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí surgiría una pregunta: ¿cómo fue tentado? Si dice Santiago 1:13 que Dios no puede ser tentado por el mal, ¿acaso la Biblia se contradice? No, porque aquí estamos hablando de la naturaleza humana de Jesús. Él fue tentado en su humana naturaleza. Este gran sumo sacerdote está ayudándonos siempre en nuestras tentaciones que el enemigo pueda ponernos. Porque el diablo sí nos pone tentaciones. Por eso tenemos que pedirle a Dios, al Padre, que nos libre de todas las tentaciones. Y a pesar que Jesús es tentado en la carne y se identifica con nosotros, Él conserva su perfecta divinidad. Veamos otra cita. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice las Escrituras, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Veamos otro, el versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses también. Por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea, en Cristo, habitase toda la plenitud. Pero vamos a ver otro pasaje que corrobora la encarnación de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol Pablo a su siervo Timoteo: e indiscutiblemente
Y esto es que no tiene discusión. Así que no podés discutir acerca de la encarnación de Dios. Esta es una doctrina fundamental. Sigue diciendo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está la encarnación. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 2, dice, en esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Sigue diciendo en su segunda carta, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, el anticristo. Todo el que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne es un hereje. No tiene la verdad. Es un anatema. Sigue diciendo este versículo, ya lo leímos, Romanos capítulo 8, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Vemos la encarnación de Jesús, de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 15, dice, aboliendo en su carne, siempre estamos hablando de Jesús, las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Colosenses capítulo 1, versículo 22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El apóstol Pedro también, en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Allí mismo el capítulo 4, versículo 18 dice, porque Cristo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Vemos que la Biblia nos muestra, nos da iluminación de esta doctrina de la encarnación de Dios. Y que no podemos ponerla en duda, ni predicar otra cosa. Miremos otro pasaje. Profundicemos en este pasaje bíblico que algunas sectas lo utilizan para decir que Jesús dejó de ser Dios en la encarnación. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Vamos a leerlo todo. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este versículo es muy controversial porque lo utilizan para decir que Jesús dejó de ser Dios. Y esto no es lo que enseña Pablo, inspirado por Dios. Versículo 2 dice, el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? ¿Cuál sentir? Ese que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero si vemos el contexto, nos habla de la humildad, de la humillación. Dice el versículo 2 del mismo capítulo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sufriendo una misma cosa, una misma cosa, humildes, no egoístas, mansos. Este es el propósito de Pablo al escribir esto, que nos parezcamos más y más a nuestro Señor Jesucristo. En ningún lado habla de que Cristo dejó de ser Dios. Como dije, y otros pastores dicen, y concuerdo con ellos, que Jesús le agregó humanidad a su deidad. El apóstol Juan combate los inicios de una cristología docética. El docetismo, esta es una herejía que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que se caracterizaba por considerar que el cuerpo de Jesús era aparente y que su humanidad no era verdadera. O sea que Jesús solo aparentó ser humano, y esto es una herejía. Juan combatió esto destacando las experiencias humanas del Redentor encarnado. Jesús experimentó, miremos conforme a la Biblia lo que Jesús experimentó siendo humano. Experimentó cansancio. Y esto lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 6. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Jesús experimentó cansancio. Jesús experimentó sed. En el versículo 7 del mismo capítulo de Juan nos dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. También Jesús experimentó lágrimas. Y esto lo vemos en Juan capítulo 11, versículo 33 al 35. Y dice las Escrituras, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. El versículo 35 nos dice, Jesús lloró. Él experimentó cansancio, Él experimentó sed, Él lloró como cualquier humano lo hace. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Experimentó lágrimas. Jesús lloró. Como todo humano, Él tuvo sentimientos. Vamos a ver 4 puntos importantes sobre la encarnación de Jesús. El primer punto de la encarnación es el medio supremo de la revelación divina. Cristo es el Verbo.
la palabra viva del Padre, de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, vemos cómo Dios se revela a los hombres en la encarnación de Jesús. Versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dios revelándose a su creación por medio de la encarnación de Cristo. Este fue el medio que utilizó Dios para que podamos conocerlo. Segundo punto, la encarnación es esencial al cumplimiento del pacto de Dios con los hombres. Jesús encarnado asumió el papel del segundo Adán, representante del género humano. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 15 al 19. Romanos capítulo 5, del 15 al 19. Dice las Escrituras: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, este es Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, y este es Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno, que es Adán, que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación en Cristo Jesús. Pues si por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Primera de Corintios capítulo 15, del 21 al 22. Dice la Escritura, ¿verdad? Siempre respecto a la encarnación de Jesús, que asumió el papel del segundo Adán. Dice la palabra de Dios: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la muerte, este es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, este es Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, y esto es real, también en Cristo todos serán vivificados. Solo en calidad de Dios hombre pudo mediar entre Dios y los hombres.
Y esto lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Únicamente mediante su encarnación podía morir por los pecados del mundo. Este es el papel que vino a asumir Dios encarnado. El del segundo Adán, en el cual todos vamos a vivir por medio de él. El tercer punto dice, por su encarnación el Salvador experimentó y comprendió nuestra humanidad y así estuvo apto para ser nuestro abogado y sumo sacerdote a la diestra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 del 14 al 16. Hebreos capítulo 4 del 14 al 16. Dice la palabra de Dios, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estando en Cristo, Él se compadece de nuestras debilidades, pero tenemos que confesar nuestros delitos, nuestra falta, y no hacer de ellas un estilo de vida. Acerquémonos pues al Padre por medio de nuestro abogado, Jesucristo. Punto número 4. Solamente por la encarnación el Señor experimentó la muerte física como el castigo que merecíamos por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 9. Versículo 11, perdón. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu, el mismo poder que resucitó a Jesús, ese mismo mora en nosotros, el cual vivificará nuestros cuerpos mortales el día de la resurrección de los muertos. En Cristo tenemos vida y vida en abundancia, vida eterna. Así muramos como muramos, sea cual sea la manera en que nos vayamos de este mundo. En Cristo somos más que vencedores. Tenemos vida y vida en abundancia. Esta enseñanza tendrá segunda parte. Te invito a que mires el próximo video, la segunda parte de esta enseñanza, para que profundicemos más respecto a este tema de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de la encarnación de Dios mismo. Y pidiendo a Dios que nos dé la oportunidad de seguirlo conociendo, de seguir estudiando su palabra, porque dice que en ellas tenemos la vida eterna y que ella es la que da testimonio de Él. Que el Señor me les bendiga
Y lo espero el próximo martes. O vamos a ver si lo subimos en esta semana. Para así seguir con nuestra enseñanza. Y seguir predicando de Cristo, que eso es lo que en eso es lo que debemos de enfocarnos, porque ciertamente a Dios le agradó que por la predicación del Evangelio se salven las personas. Ese Evangelio que muchos no conocen, muchos no han oído, o si lo han oído ha sido tergiversado el mensaje. Ese Evangelio que la Biblia dice, y el apóstol Pablo nos da, en que Jesús, en que Dios encarnado vino hace 2000 años, anduvo predicando el Evangelio del reino, y que murió por nuestros pecados, y que ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por los santos, que alguna vez Dios, después de muerto, lo resucitó de entre los muertos, para que hoy tengamos esa esperanza, que muramos como muramos, tenemos vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me les bendiga. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de leer, de examinar, Señor, de escudriñar tus escrituras, Señor, tu palabra. Esa palabra, mi Dios, que nos lleva a la vida eterna, que nos dan testimonio de ti, Padre. Mi Dios, te pido por las personas que van a escuchar este mensaje, que seas tú dándoles el crecimiento, mi Dios, que puedan, Señor, conocerte por medio de tu palabra, que puedan escudriñar también la Biblia y que puedan, Señor, reconocer que sin ti nada podemos hacer, Padre. Sabemos que la salvación es enteramente tuya, mi Dios, y tú tienes misericordia del que tú quieres tener misericordia, Padre. Pero tú nos has dado el medio, Señor, por el cual podemos ser salvos. Y este es por el Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Él es el Evangelio, mi Dios. En Él es que tenemos que creer, y en esa obra perfecta en la cruz del Calvario. Padre, te pedimos por los acontecimientos, Señor, que están pasando en toda la tierra. Y sabemos, Señor, que tú estás en tu trono de gracia, Señor, y tú tienes el control de todas las cosas, Padre, que pasan. Sabemos, Señor, y tu palabra lo dices, que tú quieres que nadie se pierda, Señor. Tú quieres que todos, Señor, procedamos al arrepentimiento y que creamos en tu Hijo. Y por medio del Espíritu Santo, mi Dios, llevar una vida santa, agradable a ti, mi Dios. Padre, bendice a las personas que escuchan, que miran estos videos, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Acuérdense dejar su like, suscribirse a mi canal y compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Que el Señor me les bendiga.